Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Les saludo con la paz del Señor Jesucristo. Qué bueno que nos podemos encontrar nuevamente en esta tarde, donde podemos escuchar su palabra. Y que el Señor nos bendiga ricamente y que podamos atesorar de todo lo que aprendemos, de sus milagros que estamos estudiando en este tiempo que estamos pasando difícil, y que el Señor sigue haciendo sus milagros, ¿no? Como vemos en su ministerio que Él empezó ahí saliendo de Nazaret y ahí continuando por toda Judea, Jerusalén, eh, por todo Capernaum y los lugares marítimos a donde Él enseñaba y hacía esos milagros, y su fama se difundía por todos esos lugares, por todo su entorno, por todo eso a donde Él pisaba, había milagros, como lo hay ahora. El Señor sigue haciendo esos milagros, no esta clase de milagros que nosotros pudimos leer y presentar, ver delante del Señor, pero el Señor sigue haciendo sus milagros en nosotros. Cuando oramos, cuando intercedemos los unos a los otros, Él sigue actuando. Quizás muchas veces no es a la manera que nosotros queremos, pero el Señor es el Todopoderoso y lo seguirá haciendo. Y bueno, vemos uno de los milagros del Señor que Él tuvo que hacer es la resurrección. Quizás es algo que nunca uno pudo experimentar aquí en la tierra, levantar a un muerto, pero el Señor en su ministerio lo pudo hacer, y lo pudo hacer con tres personas. Vemos a la viuda de Naín, después vemos a la hija de Jairo y vemos en Lázaro. El Señor pasó por estos momentos muy hermosos de su ministerio, y todo a través de los profetas que vendría un Salvador, y que Él iba a llevar nuestras enfermedades, que Él iba que por medio del profeta Isaías. Y vemos que el Señor en su ministerio también vemos que a Él los escuchaban, oían de Él, y no solamente eso, sino que Él hablaba con autoridad. Y vemos que en su ministerio muchas veces fue también interrumpido. En Mateo encontramos que él enseñaba sobre el ayuno, fue interrumpido, ¿no? Y en Lucas encontramos que él salía de sanar a un endemoniado, mientras que muchos lo echaron de su contorno, ahí cuando sanó al endemoniado. Vemos que muchos lo reciben también con mucho gozo, y eso fue en el caso de Jairo. Y para eso vamos a leer Lucas 7, Lucas 7, versículo 40. Dice así la palabra del Señor: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado el medicamento todo cuando tenía y por ningún no había podido ser curada, se le acercó
por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entonces en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre de la madre y a la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente y se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Hermanos, vemos aquí este gran milagro que el Señor hizo. Vemos que la multitud que él siempre tenía a su alrededor, vemos cómo vino un hombre principal de la sinagoga, postrándose a sus pies, a los pies del maestro. Quizás él tuvo un cierto temor, un cierto repudio por sus compañeros, porque él era un hombre de estatus grande, era un hombre reconocido, y vemos que quizás él tuvo también ese, como hombre de la sinagoga, no permitía muchas veces entrar al Señor, porque tenía miedo de que le saquen su gente, porque el Señor hablaba con autoridad. Pero ¿qué no hace un padre de familia, no? Porque vemos que su fama se difundía y quizás escuchó que podía sanar a su hija. Vemos también este hombre que tuvo fe, Jairo. Y vemos cómo el Señor se va junto a él a su casa, y vemos que una interrupción ahí de parte, una mujer que quiere tocar el borde de su manto, porque ella escuchó hablar de Jesús. Hermano, cuando escuchamos hablar de Jesús, todo cambia. No solamente de escuchar, sino de tener una salvación a través de Él. Porque muchos vienen a escuchar del Señor, pero no tienen una intimidad con el Señor. Y eso es lo bueno, que el Señor siempre quiere que vayamos un poquito más de nuestra fe, que podamos seguir una segunda milla. Esta mujer habla que ella quería tocar solamente su manto y iba a ser sana. Hermano, esta mujer, vemos por el relato, también llevaba 12 años de su periodo. Y ella, a la vista de su parentela, a la vista de todos sus familiares, ella era una mujer inmunda, porque en Levítico encontramos que ciertos requisitos de las mujeres cuando tenían su periodo.
Y no solamente eso, ella lo que tocaba era inmundo, quizás si tenía su marido o no tenía, ella estaba inmunda. No podía saludar si tenía hijos, no sabemos la situación, no nos relata claramente, pero para la vista de un judío, ella era una persona inmunda y nosotros, hermanos, en esa condición andábamos también. Éramos inmundos. Y aún si queríamos hacer algo justo, nuestra justicia era como trapo de inmundicia. Hermano, si nosotros queremos limpiarnos, queremos justificarnos haciendo obra, haciendo esto para el Señor, que es bueno hacerlo, aún no basta, porque va a ser con olor. Hermano, que podamos nosotros acercarnos al Señor con un corazón siempre postrado. Vemos a esta mujer que tocó el manto y fue sanada al instante. Hermano, así al instante el Señor hace sus cosas. Por eso es bueno cuando escuchamos su palabra y muchas veces somos interrumpidos por el celular, somos interrumpidos que uno se levanta para ir al baño, somos interrumpidos que uno sale afuera. Hermano, el Señor al instante puede hacer un cambio, seguir haciendo un cambio en tu vida para mejoría en la vida espiritual. Por eso es importante estar escuchando su palabra, porque siempre tiene algo para que nosotros podamos ser renovados siempre en nuestro interior y en nuestro exterior, aunque se desgaste. Podemos demostrar siempre lo mejor para el Señor. Y vemos a esta mujer con mucha fe. Y vemos que era una mujer que no solamente malgastó todo su dinero. Me detengo un poquito porque no quería pasar por alto de esta mujer que sufrió tanto. Y bueno, vemos ahí interrumpida y quizás Jairo ansioso o quizás Jairo con mucha ganas de, maestro, atendeme a mí, mi hija se está muriendo. Pero vemos ahí que el Señor siempre tiene el amor y esa paz que Él solamente sabe dar. Y vemos que tocó su manto esta mujer y vemos que el Señor salió poder. Y vemos que pregunta a sus discípulos quién ha tocado y como los discípulos le contestan, Señor, ¿qué pregunta? La gente te sofoca acá, nos apretujan todo y tú preguntas esto. Bueno, vemos que el Señor ve que sale no solamente poder, ve que hay una mujer de fe. Y esta mujer se quiso esconder. Vemos que el Señor quería mostrar públicamente su fe a su Salvador, confesar. Y vemos que ella viene con timidez. Tenemos que saber que estaba haciendo algo impuro al tocarlo. Porque ella podría ser apedreada también. Ella podía ser, porque ella no tenía que tener contacto con nadie. Pero ella vino apresurada y tocó el borde. Y vemos que viene con temor. Ahí podemos entender un poquito el porqué, porque yo nunca entendía por qué con temor venía. Y esa es la razón. Porque si no, ella estaba vista como un leproso. Como un leproso. Bueno, vemos esta mujer que malgastó todo, que tocó el manto y que el Señor pregunta y entonces el Señor le dijo que su fe había sanado, que tu fe había sanado. Entonces vemos ahí el Señor de su ternura, de su amor, como siempre lo tiene con todo. Y bueno, ahí vemos también la paciencia de Jairo. Y bueno, cuando él iba llegando, viene uno y le dice, mira, no moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. Y vemos ahí
que quizás Jairo, con qué dolor, cómo llevar eso, ese peso tan grande, pero el Señor le mira y le dice, no temas, cree solamente. Hermano, qué bueno la palabra del Señor, ¿no? Porque no le dice no llore. Jairo tenía que pasar un proceso de fe. Y ese proceso de fe se hace muchas veces con dificultades. Y el Señor le está mostrando quizás que Él es el todo suficiente, el todopoderoso en todo. Y vemos que cuando llega a su casa, había gente llorando, había pariente quizás ahí con llanto y gritos por esta niña que había muerto. Pero el Señor, ¿qué dice en su palabra? Dice que entonces, y llorando le decían por ella, pero él le dijo, no llore, no está muerta, sino que duerme. Claro, y muchos se burlaban. Muchos dicen que ella estaba en coma, algunos estudiosos dicen que estaba en coma. Si estaba en coma o muerta, igual el Señor el milagro lo iba a hacer. Nosotros vemos que el Señor, para Él nada es imposible. El Hijo no está muerta, sino que duerme. Y muchos se burlaban de Él, sabiendo que estaba muerta. Hermano, y ahí vemos un espíritu que sale del cuerpo, no está más, está vacío. Eso me hace pensar mucho a Jeremías muchas veces, cuando le pregunta si vivirán y estos huesos, y nosotros solamente tenemos que responder, tú lo sabes, Señor. El Señor muchas veces nos muestra estas cosas a través de su palabra para creer en Él, para confiar en Él. Nosotros somos muchas veces impacientes, somos muchas veces constantes en olvidarnos de Él. Claro, Jairo vio que la mujer de flujo de sangre al instante se sanó, pero de la muerte. ¿Podrá hacer algo? Aunque pudo haber escuchado que fue que hacía esos milagros también. Y vemos que se burlaban, entonces mas él tomando de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Vemos que al instante se levantó esta muchacha, esta niña de 12 años, que el Señor pudo hacer esos milagros de levantar de un lugar donde todavía no conocemos, de un lugar que solamente por la fe podemos ahora ver. Y vemos también, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Hermano, lo que sabemos nosotros es que un día nosotros no experimentaremos esta muerte. Nosotros estaremos eternamente con el Señor. El Señor nos ha quitado de esta maldición de la muerte y que un día nosotros vamos a poder verle, cosa que otras gentes, inclusive algunos parientes nuestros que no conocen al Señor, no van a poder experimentar esta vida eterna. Porque nosotros ya no estamos muertos. Nosotros
estamos vivos. Y si vivimos ahora, tenemos que vivir para Él. Y hermano, esto me hace recordar en Apocalipsis. En Apocalipsis 21:4 dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hermano, el que está sentado en el trono. Hermano, nosotros tenemos a alguien que está sentado en el trono. Nosotros podemos acordarnos en los momentos difíciles, en los momentos adversos a nuestra vida, en los momentos críticos, que sea lo que nos pueda pasar, acordémonos que Él está en el trono. Él está sentado y Él un día enjugará todas nuestras lágrimas. Él nos va a resucitar juntamente con Él, hermano. Por eso le pido al Señor que podamos seguir estando juntos en esta reunión, meditando de estos pasajes hermosos de los milagros del Señor. Que el Señor bendiga su palabra y que bendiga ricamente a la familia aquí en el complejo. Amén.